Muy bien. Pues vamos de viaje a Francia, ¿sí? A los castillos de Borgoña. Y a ver, bueno, el juego básicamente se juega en 5 rondas, ¿sí? A, B, espera, voy a utilizar esto que ayuda. Bueno, en 5 rondas, ¿sí? Aquí. A, B, C, D y E, ¿sí? Y en cada ronda hay 5 fases o 5 turnos, ¿vale? Y ahora explico. Como siempre, bueno, durante el juego hay que hacer diferentes acciones que ahora explicaré para añadir monumentos, edificios, castillos, etcétera, a nuestro mapa. Se llama feudo en el juego, pues es como un reino, ¿sí? Y ahora explico todas las acciones, posibilidades, etcétera. Pero, básicamente, durante los turnos, durante el juego, se pueden conseguir puntos y al final también. Y el jugador con más puntos al final gana, ¿vale? De momento bien. De momento, vale. Y, a ver cómo lo explico. Ahora explico las acciones posibles, ¿vale? Pero, como veis en nuestro mapa individual, que es este en tu caso, Natalia, ¿sí? Hay espacios de diferentes colores con diferentes números del dado, ¿sí? Los números del dado ahora los explico en su momento, pero los diferentes colores son diferentes tipos de edificios, de monumentos, etc. Entonces, dependiendo del tipo de edificio, recibimos unos beneficios, puntos, posibilidades, etc. Habilidades especiales, ¿sí? Pero bueno, primero, sí, antes de empezar, Natalia, tienes que elegir dónde colocar tu castillo inicial. Y los castillos van en la posición verde oscuro, ¿sí? El color verde oscuro. Entonces tienes que elegir dónde colocas un castillo inicial, Natalia. Tienes estas 4 opciones. Y, a ver, ¿qué mini pista te puedo dar para que sepas cuál es la mejor opción? No sé. Es que realmente, o sea, por ejemplo, una de las reglas más importantes. Si colocas, Natalia, el primer castillo aquí, por ejemplo, ¿sí? Sí. Después, para colocar nuevos hexágonos en el mapa, tienes que colocarlos en posiciones adyacentes a los monumentos, edificios que ya tienes en el mapa, ¿vale? Entonces, si lo colocas aquí, en tu próximo, o sea, el próximo hexágono que puedes colocar en el mapa es uno de estos 3, ¿sí? El 3, el 4 o el 2. El 2 azul, el 4 amarillo o el 3 marrón, naranja, color extraño, ¿sí? Y el número, o sea, el número, en nuestro turno tiramos 2 dados, ¿vale? Y el número que sale en los dados determina qué hexágonos podemos colocar, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitas saber para colocar el castillo inicial. Ahora explico todas las reglas, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo quieres colocar, Natalia? Tienes estas 4 opciones. Sí, y color de este objeto es importante porque
hay diferentes, no sé, diferentes cartas o algo, Sí, no. hay diferentes hexágonos que te dan diferentes acciones, puntos, etcétera. Pero eso ahora las explico cuando comience, ¿vale? Sí, pero para este castillo más importante es los dados, son los dados y sí, Eh, o sea, es importante la posición, o sea, la importancia de la posición, este castillo inicial, me refiero. Es que puedes colocar, después en el juego, puedes colocar nuevos hexágonos solo adyacentes a, a hexágonos que ya tienes en el mapa. ¿Sí? sí, Pues, sí, yo esto entiendo, pero vale. es que no sé si más importante hay diferentes dados en ese o más importantes hay colores De de ese. color, ya. Ah, ya entiendo tu pregunta. Hombre, el número de los dados depende de los dados que tiras en tu turno, ¿vale? Sí, Pero bueno, hay opciones para modificar un poco los números. O sea, no es fijo siempre, ¿vale? Y los colores, pues a ver, por ejemplo, a ver si me acuerdo. Es que sin ver los objetos es complicado. Sí, el azul, la zona azul es zona de río, ¿vale? Entonces, en la zona azul colocas barcos que te permiten coger un hexágono extra del mapa de la zona común, de la zona central, ¿vale? Los amarillos son monasterios, ¿sí? Que te dan puntos, habilidades especiales. Cada hexágono es diferente, ¿vale? Después perdón, este gris, ¿sí? Son minas que te dan dinero al final de cada fase. ¿Qué más? Este verde claro, ¿sí? Son animales que tienes en tu terreno, en tu granja, ¿sí? Que te dan puntos, ¿vale? Después explico cómo funcionan exactamente. Y este marrón naranja extraño son diferentes tipos de monumentos que te dan puntos, habilidades. Es que hay muchas opciones, ya veréis. ¿Sí? no. Pues Complicado. sí, un poco complicado, pero No le ha resuelto la duda. No, pero Sí, sí. no hay mucha diferencia, yo creo, en esta opción inicial. Quiero decir, sí, dependiendo de dónde coloques el castillo, adaptas tu estrategia. Sí. Entonces, ¿dónde quieres, Natalia? No pues es a la derecha, aquí, vale. sí. Vale. Epa. Ahí. Marcos, ¿dónde quieres colocarlo? Ahora explico todo, tranquilos. Pues yo creo que, ¿qué opinas? Pero en el centro es Sí, interesante, ¿no? sí. Sí, pues en el centro. Venga. Y ahora yo... no sé, aquí. Venga. Vale, ahora ya empiezo la explicación. Vale, Marcos. Vale, ahora estamos en la primera fase, la fase A, ¿sí? Y bueno, hay un dado común, el dado blanco, y el dado blanco, que ha salido un 3, que simplemente determina que veis que en el mapa central hay seis posiciones, no sé cómo se llaman. Bueno, hay los cuadrados, 6 posiciones, ¿sí? Y el dado común simplemente determina dónde se coloca un objeto
en el mapa. ¿Sí? No es importante, da igual. Vale, entonces, Marcos, ves, tú tienes con el dado sacado el número 3 y número 5. ¿Sí? Son tus dados. Entonces, en tu turno puedes realizar 2 acciones utilizando los dados. ¿Sí? Explico. Acciones posibles. Por ejemplo, los dados puedes elegir el orden que tú quieras, Marcos. Puedes utilizar el 3 primero y después el 5 o al revés. Pero imaginemos que utilizas el 3. ¿Sí? Una opción con el dado número 3 es simplemente ir al mapa central y en la posición del número del dado, el 3, ¿sí? Coges uno de los 3 hexágonos disponibles, ¿vale? Y lo colocas en tus 3 hexágonos de reserva que tienes, ¿vale? Porque primero lo coges y después de tu reserva lo colocas en el mapa. Son 2 acciones diferentes, ¿sí? Vale. Esa es una acción, pero comenzamos el juego, ¿ves aquí? Todos comenzamos con una moneda, ¿sí? Y tú, Marcos, que eres el trabajador, el jugador número 1, empiezas con un trabajador, ¿sí? Yo empiezo con 2 y Natalia con 3, ¿vale? Explico. Con un trabajador, utilizando un trabajador, puedes modificar el dado por un punto, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Es decir, el número 3 en este caso, si quieres utilizar tu trabajador, puede ser un 4 o un 2 también, ¿sí? Entonces, normalmente con el número 3 solo puedes coger hexágonos de esta zona, ¿sí? Pero si utilizas el trabajador puedes coger del 2 y del 4, ¿sí? Y bueno, del 6 puedes al 1 y del 1 al 6, ¿vale? Va en círculo, ¿sí? Pero claro, los trabajadores, si lo utilizas, lo pierdes, ¿sí? O sea, tienes 1, si lo utilizas, 0. Pero hay formas de conseguir trabajadores, ¿vale? Esa es la primera acción posible. Marcos, Natalia, ¿sí? Con el dado. Número 3, pues coges un hexágono de ese número, o del 2 o el 4 si utilizas el +1 o el -1 del trabajador, y lo colocas en tus 3 posiciones de la reserva, ¿vale? Opción número 2, cuando tienes hexágonos en tu reserva, colocar uno de tus hexágonos de la reserva en tu reino, en el mapa, ¿sí? Que es como consigues puntos y habilidades especiales y además solo tienes 3 espacios en tu reserva, ¿sí? O sea, para coger más necesitas colocar en el mapa. Vale. Y ahora explico las diferentes opciones, ¿vale? Otra opción es que en tu mapa, en tu reino, Marcos, tienes aquí 3 posiciones de objetos, mercancías que puedes vender, ¿vale? Y otra de las acciones que puedes hacer en tu turno es vender mercancías, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Sí. En este momento, Marcos, tienes 2 tipos de mercancías, ¿sí? Estas 2. Aquí hay un espacio. Entonces, puedes vender mercancías, objetos, de la siguiente forma. Necesitas el número del dado de la mercancía para venderlas, ¿vale? O sea, con
Con el 3, por ejemplo, no puedes vender mercancías, pero con el 5 sí. Puedes vender esta. ¿Sí? ¿Marcos? Vale. Sí, sí. Vale. Y cuando vendes mercancías, o sea, solo vendes un tipo de mercancía, ¿sí? Esta mercancía o esta. Y vendes todas las mercancías que tienes acumuladas, que ahora mismo tienes una de las verdes y dos están una encima de otra, ¿sí? Dos de las marrones. Y independientemente del número de mercancías que vendas, recibes una moneda, ¿vale? Y después recibes puntos, recibes, como estamos jugando 3 jugadores, ¿vale? Recibes 3 puntos por cada mercancía. Entonces, en este caso, si utilizas el número 5 del dado para vender las mercancías marrones, recibirías 6 puntos, Marcos, ¿sí? O sea, hay 2 y somos 3 jugadores, 2 por 3, 6. ¿Bien? Pero nuevamente hay opciones de conseguir nuevas mercancías, como esta, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando consigues nuevas mercancías, que ahora explico cómo, las colocas en tu reserva, ¿sí? Pero hay 3 posiciones, entonces solo puedes tener 3 tipos diferentes de mercancías, ¿sí? Pero si coges una mercancía que ya tienes, la acumulas encima, ¿sí? Y ahí puedes tener un número infinito, ¿vale? Sí. Claro, cuantas más mercancías tienes del mismo tipo, más puntos recibes cuando las vendes, ¿sí? Pero monedas solo una, independientemente del número. ¿Bien? Sí. Natalia, Marcos, ¿sí? Sí, sí. Vale. Como siempre, al principio es mucha información, pero vale. Continuamos. Y sí, otra opción, y la cuarta opción, la cuarta acción, perdón, que puedes hacer con los dados es, si no no quieres utilizar para coger nuevos hexágonos o vender, simplemente lo descartas y ganas dos trabajadores. ¿Sí? Vale. Aquí. Sí, 2 trabajadores. Vale. Aquí hay ayudas para los posibles las posibilidades. O sea, es 2 acciones con los dados de esas 4 opciones. ¿Vale? Y además, una vez por turno, adicional, además de los 2 dados, puedes, si quieres, esto es opcional, puedes comprar uno de los hexágonos del centro, ¿sí? Estos hexágonos, con 2 monedas. ¿Vale? Para esto son importantes las monedas. Y esto es una acción extra. O sea, puedes hacer 2 acciones de las 4 posibles con los dados y una vez por turno comprar un hexágono del centro con 2 monedas. ¿Sí? Que nuevamente lo compras, pues va a tu reserva. ¿Sí? Si tienes espacio. Claro. Si no hay espacio, si tienes las 3 hexágonos en tu reserva, si coges uno nuevo, tienes que eliminar otro. ¿Vale? Muy bien. Sí. Entonces, el funcionamiento básico es ese. ¿Sí? En nuestro turno, y como decía, hay 5 turnos por fase. Y hay 5 fases, o sea, 25 turnos en total. ¿Mm? Y como veis aquí, en esta línea, ahora jugamos la primera fase, que es el turno de Marcos, mi turno y el turno de Natalia. ¿Sí? Cuando comienza la segunda fase,
mercancía o este objeto, estas uvas en este caso, dependiendo del número del dado blanco que se tira nuevamente, pues si sale el 5, por ejemplo, pues se mueve este objeto, estas uvas, a la posición 5. ¿Sí? O sea, se van acumulando más objetos que podemos coger para después vender. ¿Sí? Sí, sí. Correcto. Ese es el funcionamiento básico. ¿Sí? Ahora, importante para la estrategia, los diferentes tipos de hexágonos. Vale. Ahora, por ejemplo, en tu caso, Marcos, imaginemos que tienes los hexágonos en la reserva, ¿sí? Y que quieres colocar uno en el mapa. Como decía, ahora solo puedes colocar en las posiciones adyacentes a hexágonos que ya tienes en el mapa. En este caso, solo tienes el castillo, pues puedes colocar en cualquiera de las posiciones amarillas. ¿Sí? Pero necesitas el número exacto, claro, o sea, si utilizas el dado número 5, puedes colocar en la posición 5. ¿Sí? O sea, el dado que utilizas determina en qué posición lo puedes colocar, posición que tenga ese número. Y el color, obviamente, tiene que ser el color del hexágono. Es decir, en este caso, a ti, Marcos, te interesa coger hexágonos amarillos primero, porque solo tienes la posibilidad de hexágonos amarillos. ¿Sí? Pero nuevamente, una vez colocas el 5 amarillo aquí, pues ya tienes estas 3 posibilidades nuevas, ¿sí? De diferentes colores. ¿Vale? La colocación es sencilla. El número de la posición, necesitas ese número en el dado, ¿sí? Y el color del hexágono, ¿sí? Y ahora explico todos los hexágonos. Vale. Entonces, por ejemplo, verde claro. Son animales, ¿sí? En este caso vacas, aquí cabras, aquí cerdos, diferentes animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas dos vacas, Marcos, ¿sí? Si tú lo colocas en el mapa, imaginemos que puedes, ¿sí? Si lo colocas en el mapa, como hay dos animales, inmediatamente recibes 2 puntos, ¿sí? Pero si más adelante colocas otro hexágono verde claro con vacas en la misma zona, ¿vale? Como ves en tu mapa, Marcos, hay 2 zonas de hexágonos verdes claros, 1 y 2. ¿Sí? O sea, si tú colocas las 2 vacas en esta posición, por ejemplo, ¿vale? Si después colocas otro hexágono verde claro en esta posición con vacas, recibes los puntos de las nuevas vacas y 2 puntos extra de las vacas anteriores. ¿Me explico? O sea, si colocas las 2 vacas en esta posición, ¿vale? Pues recibes 2 puntos, ¿sí? Si en un turno futuro colocas en esta posición las cabras, ¿sí? Un animal diferente, recibe los puntos de las cabras, normal, en este caso 3, pero ya está, 3 puntos, ¿sí? Pero si colocas en la misma zona un hexágono con animales que ya tienes, recibes puntos por los nuevos animales y los antiguos. Recibes puntos extra. ¿Sí? ¿Me he explicado, Marcos, Natalia? Sí, sí. Sí. Vale. Eso es la zona verde, ¿sí? Pero como decía, esta zona, Marcos,
y la zona de abajo, ¿sí? Son dos zonas diferentes, ¿vale? No recibes puntos extra si colocas vacas en una zona y vacas en otra, ¿sí? En la misma... Vale. Vale. Eso las verdes. Azules son los barcos, ¿sí? Se colocan en la zona azul, obviamente, y... vale, puedes. Primero, cuando colocas... cuando colocas un barco en el mapa, primero avanzas tu ficha en el puente, que se llama, ¿sí? Y el puente determina el orden de los turnos, ¿vale? Para siguientes rondas. Que básicamente, ahora estamos en la misma posición y tú, Marcos, como estás arriba, eres el primer jugador, ¿sí? Después yo, después Natalia. Pero si avanzas posiciones hasta aquí, por ejemplo, y después yo avanzo hasta aquí y Natalia está en la primera posición, pues en la siguiente ronda yo tengo el primer turno, después tú, Marcos, después Natalia, ¿sí? Entonces, con el barco avanzas una posición en el puente y además puedes coger una de las mercancías disponibles en las zonas del centro. Mercancías, objetos, las losetas cuadradas, ¿sí? Que puedes vender después, ¿vale? Esas son azules. Las grises, las minas. En el momento no recibes nada, pero al final de la fase, es decir, al final de los 5 turnos, ¿sí? Recibes tantas monedas como minas tienes en el mapa. Y si tienes 2 minas, pues 2 monedas, etc. ¿Sí? Sí, es sencillo, ¿sí? Vale. ¿Qué más? Los amarillos, que son monasterios, todos son diferentes, pero recibes puntos... Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Vale, ves, por ejemplo, si colocas esta loseta, este hexágono en el mapa, ¿vale? Cuando vendas mercancías... un momento... Sí, cuando vendas mercancías, en lugar de una moneda recibes 2. ¿Sí? ¿Qué más? Esta. Si tienes esta en tu mapa, puedes utilizar 2 trabajadores en lugar de 2 monedas para comprar un hexágono del centro. ¿Sí? Vale. O sea, puedes elegir si utilizas trabajadores o monedas para comprar hexágonos del centro o también de cualquier posición exterior. ¿Sí? Pero bueno, son habilidades especiales, como veis. Explico otra y después durante el juego las explico si os interesa. ¿Sí? Esta. Por ejemplo, cuando vendas una mercancía, obtienes una moneda como siempre y además un trabajador. ¿Sí? O sea, son habilidades, beneficios adicionales, las amarillas. ¿Qué más? Los verdes en el castillo, ¿sí? Que cuando colocas un castillo puedes hacer una acción extra con el número del dado que tú quieras. ¿Vale? O sea, normalmente tienes 2 acciones con los 2 dados, ¿sí? Pero cuando coloques un castillo en el mapa, puedes realizar otra acción con el número de dado que tú quieras. ¿Vale? Perfecto. Y finalmente, esto es de color marrón, que estos son monumentos, edificios, y hay muchos diferentes con acciones diferentes. Por ejemplo,
la atalaya. Este es como una torre de observación, ¿sí? Cuando colocas la atalaya recibes 4 puntos inmediatamente. Simple. ¿Sí? La casa de huéspedes. Uy, qué nombres. Cuando colocas este edificio en tu reino, obtienes 4 trabajadores inmediatamente. ¿Vale? La iglesia. ¿Vale? Cuando colocas la iglesia, puedes elegir. Puedes elegir un castillo verde oscuro, una mina gris o una loseta amarilla que tú quieras de las zonas exteriores, del centro no. ¿Vale? ¿Qué más? Almacén. Cuando coloques el almacén puedes vender un tipo de mercancía que tú quieras, independientemente del número del dado. ¿Sí? Más el ayuntamiento. Bueno, cuando coloques el ayuntamiento puedes colocar una loseta de tu reserva, de tu depósito, de las 3 en el mapa, la que tú quieras, ¿sí? Pero con las restricciones habituales, de que necesita ser adyacente, el número del dado, etc. ¿Sí? Y almacén, sí. Y abajo, sí. El mercado. Vale, cuando coloques el mercado, puedes coger un hexágono de animal verde claro o de barco azul y colocarlo en tu reserva. ¿Sí? Exacto. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahora? Vale. Y otra cosa. O sea, como veis, se pueden conseguir puntos pues con la atalaya, por ejemplo, que recibes inmediatamente. ¿Sí? O cuando vendes mercancías, objetos. ¿Sí? O con algunas de las losetas amarillas que recibes puntos. ¿Ves? Esta, por ejemplo, al final de la partida, al final del todo, 4 puntos por cada tipo de animal diferente en tu mapa. ¿Sí? O sea, si tienes ovejas, cerdos y vacas, 3 tipos, pues 12 puntos. ¿Vale? Pero además, cuando completas una zona de un color, ¿vale? Por ejemplo, estos 4 verdes, una de las zonas, no todas las verdes, claro, sino una zona de un color. Pues estos 4 verdes, estas 3 azules, ¿sí? Recibes puntos, ¿vale? Dependiendo de la ronda también. O sea, por ejemplo, imaginamos, Marcos, que completas esta zona verde clara de los animales, ¿sí? Recibes, como es una zona de 4 hexágonos, recibes 10 puntos, ¿sí? De bonus. Aquí, ¿ves, Marcos? Aquí tenemos la ayuda. Si es una zona de un hexágono, 1 punto. De 2 hexágonos, 3 puntos. De 3, 6 puntos. De 4, 10. De 5, 15, etc. ¿Sí? Marcos, Natalia, ¿bien? Vale. Recibes esos puntos de bonus. Y además... no, perdón. Si completas esta zona, Marcos, recibes los 10 puntos que te decía, pero además, si los completas en la primera fase, que es complicado, pues recibes 10 puntos más,
¿sí? Si lo completas en la segunda fase, 8 puntos. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Obviamente en la primera fase es más complicado, ¿sí? Por eso hay más puntos. Pues cada vez, cuando completas una zona de un color, recibes estos puntos dependiendo del tamaño y los puntos extra dependiendo de la fase, ¿sí? Vale. Claro, por ejemplo, pues una zona de un hexágono solo recibes un punto, pero si lo completas en la primera ronda son 10 puntos extras. Puede tener sentido, ¿sí? Vale. Y algo más, un momento. Sí. Cuando completas todas las posiciones de un color, o sea, en este caso, ya has completado estos 4, Marcos, ¿vale? Pues cuando completas estos 2, además, ya completas todos los hexágonos de un color. Bueno, al completar estos 2, Marcos, recibes los puntos habituales, ¿sí? Pues los 3 puntos, porque es una zona de 2 hexágonos, más 6 puntos en la tercera fase, por ejemplo. Pero además, te llevas esta loseta, ¿vale? Al completar el color específico, en este caso verde claro, y recibes 6 puntos, ¿vale? Pero la primera persona recibe 6 puntos, la primera persona en completar ese color. La segunda persona creo que son 3, o sea, baja, ¿sí? La primera persona 6, la segunda 3 y la tercera 0, creo, ¿vale? O sea, recibes más puntos si eres la primera persona en completarlo. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda? Todo claro, es fácil. Como siempre empezamos a jugar y se ve más fácil, pero eso son todas las reglas, yo creo. Sí. Bueno, ahora, Marcos, como decía, tienes las dos acciones de los dados y opcional, si quieres, comprar... Bueno, ahora mismo no puedes, porque solo tienes una moneda, ¿sí? Con 2 monedas se puede comprar un hexágono más del centro. Vale. Natalia, ¿todo bien? Sí, más o menos sí. Muy bien. Marcos, entonces, ¿qué dado quieres utilizar? Como decía, el orden tú decides, da igual. Con el de... Perdón, y la opción extra de comprar una moneda del centro la puedes hacer cuando quieras. Antes de los dados, entre medio de los dados o después. ¿Sí? Vale. Con el número 3, entonces, puedo comprar Por ejemplo. Bueno, puedo coger Sí. el cuadrado ese de la mercancía roja. Espera. O sea, hago clic en el 3 para ver las opciones. ¿Ves? Aquí... No. El cuadrado de la mercancía se coge con el barco solo. Sí, pero... claro, en este caso, como estamos en la primera ronda, solo hay una mercancía. Pero después se van acumulando, ¿sí? Entonces, con el barco coges todas las mercancías de una posición, de un cuadrado, ¿sí? O sea, si hay una, te llevas una, pero si hay 4, coges 4, ¿sí? Bueno. Vale. Entonces, como ves, con el número 3 puedes coger una de estas 3, ¿sí? O de estas 3 o de estas 3 si utilizas el trabajador para modificar el número, ¿sí? Uh-huh. Vale.